Después de analizar de manera general estos casos clínicos, pues vamos a dar paso a algo que es sumamente importante dentro de la valoración del paciente que cursa con síntomas de manía o síntomas de trastorno bipolar, y esto es el diagnóstico diferencial. Muchas causas pueden generar el inicio de síntomas maniatiformes, y entre ellas se encuentran estas que son las principales. Para empezar, el uso de drogas como estimulantes, anfetaminas, anabólicos, esteroides, beta bloqueadores, medicamentos para levodopa, metoclopramida, que son medicamentos que en ocasiones llegan a ser de uso común en el anciano, pueden estar generando síntomas maniatiformes. Cambios a nivel del metabolismo. Posterior a la hemodiálisis, el paciente puede cursar con delirium o puede cursar con síntomas maniatiformes, la uremia, hipertiroidismo, síndromes carcinoides. También factores como las infecciones, en el caso de la influenza, encefalitis. Por eso hay que checar la presencia de algún padecimiento de tipo infeccioso previo al inicio de los síntomas, porque en muchas ocasiones la encefalitis puede estar generando esta sintomatología de primera instancia. Hay que ver si el paciente cursó con alguna enfermedad previa al inicio de los síntomas y posterior toda esta situación de tipo psiquiátrico. Otras situaciones que pueden generar también es la presencia de neoplasmas, lesiones vasculares. En el anciano siempre debemos descartar algún tipo de lesión vascular, ya que es muy común la presencia de este tipo de síntomas, tanto de manía como síntomas depresivos secundarios a una lesión de tipo vascular. Tenemos que ver algún tipo de lesiones y también la presencia de convulsiones. Aunque uno piense que no es muy frecuente la convulsión en el anciano, sí llega a ser bastante frecuente, y sobre todo cuando hay procesos neurodegenerativos. En ocasiones el hecho de estar sentado sin hacer nada pues puede ser una convulsión como una ausencia. Al paciente le tenemos que checar estudios de laboratorio porque tenemos que ver que no esté cursando con alguna patología de tipo médica, y siempre tenemos que investigar acerca de tiroides, la hormona tiroidea, tanto en el hipotiroidismo, que nos puede generar síntomas depresivos, como en el hipertiroidismo nos puede generar síntomas de hipomanía o manía. Tenemos que hacer, como ya lo dije, una punción lumbar para buscar encefalitis, y también realizar un estudio de tomografía para tratar de identificar pues la presencia de alguna masa ocupativa, como pudiera ser un tumor, alguna lesión, como pudiera ser un evento vascular cerebral, o también lesiones como la esclerosis múltiple. Cuando evaluamos un paciente pues tenemos que ver también cuál es el riesgo que tiene de padecer algún otro tipo de trastorno psiquiátrico. El abuso de sustancias, el abuso de alcohol es una comorbilidad frecuente, ya sea que previo a esto inició con el consumo de sustancias o durante la presencia de los síntomas hay un abuso de las sustancias que llegan a exacerbar la sintomatología. El trastorno de angustia es también muy frecuente, el trastorno obsesivo compulsivo y la fobia social. Esta sintomatología va a generar aumento en la sintomatología previa, o en la sintomatología tanto la ansiosa como tanto la depresiva como la maniatiforme, teniendo pues un impacto en la vida del paciente y generándole una mayor disfunción. Pues ya de manera específica en el tratamiento debemos de ver cuál es la etapa en la que está nuestro paciente. Si nuestro paciente está teniendo síntomas de novo, el primer cuadro, o ya tiene un cuadro que se ha establecido durante el tiempo. Como lo vimos en los casos anteriores, en uno de los pacientes pues había tenido cuadros recurrentes, pero los últimos cuadros que se habían presentado en el proceso de la vejez habían sido totalmente diferentes, con cambios en el estado de ánimo. Por otro lado, otro de los pacientes había tenido una estabilidad durante muchos años, y otro tuvo los síntomas de primera instancia. Por lo regular los pacientes nos llegan ya con síntomas de muchos años y con el trastorno bipolar ya diagnosticado muchos años previos. Tenemos que identificar cuál es el episodio que tenemos
frente a nosotros y también saber cuáles son los medicamentos que podemos utilizar de primera opción. Todos los medicamentos van a ir enfocados a regular el estado de ánimo. Hay gran cantidad de medicamentos como estabilizadores del estado de ánimo y hay antipsicóticos, hay antidepresivos y hay benzodiazepinas. Cada uno de los medicamentos va a actuar en un momento diferente dentro de el cuadro. Hay medicamentos que se utilizan en agudo y hay medicamentos que se utilizan de forma crónica. Cuando el paciente llega en una etapa aguda, pues los síntomas van a ser muy acusados y ahí vamos a tener que iniciar medicamentos como estabilizadores del estado de ánimo que van a ser de uso crónico y antipsicóticos que por sus efectos sedantes van a generar disminución de los síntomas rápidamente. Ahí mismo podemos utilizar también benzodiazepinas. Pero bueno, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? Debemos ser muy cuidadosos en qué tratamiento elegir de nuestro paciente anciano, porque pues todos los medicamentos tienen efectos secundarios. En el caso del litio, el litio es un buen medicamento que se utiliza en el trastorno bipolar en fase de manía para el paciente joven. En el adulto no, porque debido a que su paso por riñón puede generar lesiones a nivel renal y también lesiones a nivel de tiroides. Por otro lado, el valproato de magnesio tiende a generar aumento de peso en los pacientes y también en las mujeres jóvenes, ovario poliquístico. Otra de las situaciones que genera es alopecia, pero es un medicamento eutimizante bastante bueno. Uno que ya no se utiliza tanto de primera instancia es la carbamazepina. Se prefiere utilizar oxcarbazepina. Este está aprobado para la manía. Actualmente se están utilizando mucho la motrigina y topiramato. La desventaja de estos dos medicamentos es que tienen que iniciarse poco a poco e ir aumentando de manera gradual, ya que los efectos secundarios que pueden llegar a generar pueden ser bastante fuertes. Por ejemplo, rash cutáneo en el caso de la lamotrigina y en el caso del topiramato, sedación y mucho sueño y problemas de memoria de forma inmediata. En el caso de un cuadro maniatiforme, la lamotrigina no es de primera elección, ya que esta se utiliza más en personas que tienden más a cursar con cuadros depresivos. En cuadros de manía se utiliza más litio y valproato de magnesio. Pero ¿cuáles son las características de esos medicamentos? El ácido valproico o valproato de magnesio tienen menor toxicidad, se utilizan en episodios mixtos y cicladores rápidos y pues como ya lo había comentado, los efectos secundarios, la ganancia de peso, la pérdida de cabello y sobre todo también los cambios a nivel de enzimas hepáticas. En estos se tienen que medir porque hay un nivel sanguíneo que tiene que ser el estándar, ya que sobrepasar esto pues puede generar síntomas indeseables. Hay que considerar litio en el caso de que se pueda. En el anciano va a ser difícil utilizar litio. También se pueden utilizar antipsicóticos atípicos para los síntomas psicóticos, para la agresividad bastante acusada y también para el riesgo suicida. El litio, como ya lo había comentado, está indicado en manía y depresión, disminuye la suicidabilidad, pero desafortunadamente el anciano lo tolera poco, sobre todo porque por lo regular el anciano cursa con otro tipo de situaciones médicas que pueden estar dificultando la absorción y también el funcionamiento de este medicamento en el cuerpo de los pacientes. La toxicidad renal y tiroidea llega a ser grande. Las personas que están tomando litio deben de mantener un nivel entre 0.4 y 0.8. Si ustedes le hacen un estudio de litio a una persona que no está tomando litio, obviamente los índices van a ser muy bajos, puesto que pues no se toma litio. Es muy común que algunos médicos manden a hacer niveles de litio para medir litio en pacientes que jamás lo han tomado y obviamente pues estos van a salir con litio bajo. Dentro de los antipsicóticos que se pueden utilizar, podemos usar olanzapina, aripiprazol, clorpromacina, risperidona, quetiapina, ciprasidona. Los que más se están utilizando para el paciente con síntomas psicóticos son aquellos
como la quetiapina y la olanzapina. Aquellos que cursan con trastorno bipolar en fase de manía, estos dos medicamentos sirven muchísimo para estabilizar el estado de ánimo. La dosis máxima de olanzapina llega a ser hasta de 20 miligramos y de la de quetiapina llega a ser hasta 600 miligramos. Se puede iniciar con una dosis muy baja, iniciando poco a poco e irlo subiendo de manera gradual. El uso de estos medicamentos es seguro, pero desafortunadamente generan también aumento en el peso, y esto va a generar problemas metabólicos. En los pacientes que están cursando con algún problema metabólico como diabetes, pues no es de los medicamentos que son indicados. Dentro de los antidepresivos, en la manía, pues tenemos, en el paciente bipolar, podemos utilizar medicamentos como la lamotrigina como antidepresivo, es decir, para estabilizar el estado de ánimo, o combinaciones como fluoxetina con olanzapina, quetiapina, que también se ha probado para el paciente que cursa con síntomas depresivos o con síntomas de ansiedad. Y también es útil la serotonina, la sertralina, porque ayuda a estabilizar y tiene menor riesgo de viraje a manía. Debemos de utilizar con mucho cuidado los antidepresivos en el paciente que ya ha cursado con un cuadro de manía, debido a que se le puede generar un cuadro de manía franco. Siempre que iniciemos un medicamento, ya sea para la manía o para depresión en un trastorno bipolar, pues debemos ver los efectos secundarios, porque muchos pueden llegar a generar efectos indeseables. Cuando damos medicamentos en monoterapia, pues a veces llega a ser inefectiva cuando el paciente ya cursa con un diagnóstico de trastorno bipolar. Vamos a utilizar siempre de primera línea ISRS, y también podemos utilizar venlafaxina, duloxetina o mirtazapina. El encargado de manejar la depresión bipolar pues tiene que ser el psiquiatra. Médicos de otras especialidades deben de aprender a utilizar estos medicamentos y sobre todo a ver cuál es el efecto que estos causan en cada uno de los pacientes. Como lo comenté previamente, la lamotrigina es indicada para la depresión bipolar, pero los efectos secundarios pueden ser cefalea, náusea y rash. La dosis inicial debe ser muy baja, de 12.5 miligramos, e incrementar lentamente. El incremento de la lamotrigina llega a ser cada 2 semanas, porque el rash puede ser bastante acentuado y también puede generar un síndrome de Stevens-Johnson. Obviamente, pues si empezamos con unas dosis elevadas de medicamento, vamos a generarle más mal que bien al paciente. Esta lamotrigina es de muy buen se le puede dar un buen uso siempre y cuando se pueda juntar con otro medicamento como un antipsicótico, sobre todo en las primeras etapas de los cuadros agudos. Como comenté previamente, el litio pues tiene un efecto secundario que puede generar nefrotoxicidad y neurotoxicidad, y sobre todo cuando se junta con otros medicamentos. En el paciente con trastorno bipolar hay que ser muy cuidadoso en el uso de medicamentos como la carbamazepina, y en todos los pacientes, ya que la carbamazepina pues tiene efectos con otros medicamentos. Cuando los juntan pueden generar sinergia y esto generar una toxicidad mayor al paciente, o pueden también disminuir la efectividad de los tratamientos que previamente ya se habían ministrado, y eso va a generar un descontrol en los síntomas de nuestro paciente. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el uso de la carbamazepina. En el caso de los antipsicóticos, siempre debemos de cuidar los aspectos metabólicos, dado que hay una alteración bastante acentuada a este nivel. En el paciente joven y en el paciente anciano va a haber cambios acentuados a nivel de la glucosa, y esto predispone al paciente a cursar con diabetes y también a disfunción cardiovascular. El aumento de peso llega a ser en ocasiones acentuado, y pues generar una morbilidad más a la patología del paciente. Todos los medicamentos dados en
en altas dosis pueden generar neurotoxicidad. Por eso hay que ser muy cuidadosos en la cantidad de medicamentos que utilizamos con el paciente, también en las interacciones que estos tienen y sobre todo en la sinergia que pueden generar los síntomas, los medicamentos para generar síntomas ya sea positivos o síntomas negativos en nuestro paciente. En la hipomanía y la manía los tratamientos van a ser los mismos. Hay que tener en cuenta que cada uno de los pacientes va a presentar síntomas diferentes y aunque en la manía es muy evidente el cuadro de euforia, felicidad y también de irritabilidad, no hay que dejar de lado que puede haber cuadros en los que el paciente se sienta muy feliz, muy emocionado, pero también tenga síntomas depresivos. Cuando los pacientes cursan con estos síntomas mixtos, hay mayor riesgo de que se puedan llegar a lastimar, hacerse daños o hacer daño a los demás. Y bueno, ya terminando esto, hay que considerar que el trastorno bipolar es algo que se tiene que manejar en conjunto con un médico psiquiatra. Si no hay un médico psiquiatra cerca, hay que tener una orientación acerca de esta patología, sobre todo por el uso de los medicamentos. Y en el anciano, vuelvo a repetir, hay que investigar otras causas que puedan estar generando esta situación, ya que muchas veces es secundario a algún otro tipo de lesión. Hay que considerar también la farmacología que se está tomando e identificar si los fármacos que está utilizando el paciente lo ponen en riesgo de presentar esta sintomatología de tipo psiquiátrica. Y pues bueno, hasta acá terminamos con la parte de manía. Si hay alguna duda o pregunta de los casos clínicos o del tema, estoy a su disposición. Muchísimas gracias.